Bueno, pues vamos a crear un programa muy sencillo que sea capaz de evaluar nuestra edad. Entonces, bueno, pues declaramos una función a la cual voy a llamar, por ejemplo, evalúa edad, y esa función va a recibir un parámetro, al cual denomino edad. Y luego, pues en función de la edad que le pasemos, del parámetro que le pasemos a esta función, pues esta evaluará si somos jóvenes, si no somos tan jóvenes, etcétera. Por ejemplo, si la edad es menor que 20, pues que esta función nos devuelva el mensaje de que eres muy joven, por ejemplo, ¿no? Y vamos a evaluar un par de circunstancias más o tres. Vamos a evaluar también que si la edad es menor que 40, pues en este caso que nos devuelva una instrucción que nos diga algo así como que eres joven. No muy joven como antes, sino simplemente joven. Otra circunstancia en la cual evaluamos si la edad es menor que 65, en este caso pues que nos devuelva un mensaje como por ejemplo eres maduro, por poner algo. Y una última circunstancia de momento que evalúe si la edad es menor que 100, y aquí ¿qué podemos decir? Pues que nos devuelva un mensaje que nos diga cuídate, algo así, ¿no? Bueno, pues yo creo que se entiende perfectamente esta función, es extremadamente sencilla. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser imprimir lo que nos devuelva esta función cuando le pasemos un parámetro. Entonces, print de value edad, por ejemplo, pues 18. Tal y como tenemos construida nuestra función, nos tiene que devolver eres muy joven, porque es el que cumple el criterio. Al haber un if y diferentes el if, pues eso ya sabéis lo que implica. En cuanto se cumpla uno de los condicionales, ya no se lee el resto y el programa sale de la evaluación de estos condicionales y finalmente imprime el mensaje. Bueno, pues guardamos cambios, ejecutamos y efectivamente, como podéis observar, nos dice eres muy joven. Bueno, pues esto es extremadamente sencillo, ¿no? Si le decimos, por ejemplo, 70, guardamos y ejecutamos, pues nos dice que nos cuidemos, ¿no? Porque menor que 100. El tema con este ejemplo tan sencillo viene cuando nosotros, por ejemplo, le introducimos una edad negativa, algo que no puede ser, no hay nadie que tenga una edad negativa. Entonces, si le decimos que tenemos, por ejemplo, menos 15, si guardamos cambios y ejecutamos, nuestro programa funciona y nos dice que somos muy jóvenes. Sin embargo, pues no tiene sentido que un usuario introduzca una edad de menos 15 porque no existe, es imposible. ¿Qué podemos hacer en nuestro programa para que esta circunstancia pues, se evalúe, ¿no? Y de alguna forma esté contemplada? Se pueden hacer muchísimas cosas, algunas de las cuales las sabemos hacer ya. Podemos crear un if más, diciéndole que si la edad es menor que 0, pues que nos diga que no puede ser, ¿no? Que es una edad imposible. Pero también, que es lo que vamos a ver en este vídeo y de lo que se trata, podemos lanzar nuestra propia excepción cuando se cumpla una condición. Por ejemplo, si la edad es menor que 0, que nuestro programa, en este caso nuestra función evalúa edad, lance una excepción de forma intencionada. ¿Utilidad de esto? Poca. ¿Se puede hacer de otras formas? Sí. Pero bueno, el único propósito que tengo en este momento es que nos quedemos con la sintaxis. Y sería de la siguiente forma. Podemos crear un conditional if, en otro punto, pues por ejemplo en primer lugar, ¿no? Que evalúe si la edad es menor que 0. Es decir, si es negativa. Y en este caso, pues es aquí donde entra en juego la instrucción raise. Raise, y a continuación, ¿qué hay que hacer? A continuación hay que especificar el tipo de excepción que va a lanzar nuestro programa cuando se cumpla esa condición. Ya hemos visto en vídeos anteriores que tenemos excepciones de tipo, ¿no? Por ejemplo, type error, o tenemos excepciones de división por 0, error division 0. Tenemos excepciones de nombre, name error, y muchísimas más. Podemos escoger la que nos dé la gana, la que nos apetezca. No tiene por qué cumplir un criterio en concreto. Es decir, aquí le puedo especificar perfectamente que en este caso nos lance una excepción de tipo, ¿no? Y además podemos acompañar ese tipo de excepción con un mensaje personalizado, que es una de las ventajas que nos ofrece la instrucción raise. Es decir, que podemos personalizar el mensaje que se le lanza al usuario. Y esto pues es una ayuda bastante importante porque le indica al usuario qué ha podido ocurrir. Aquí podemos poner, por ejemplo, no se permiten edades negativas o el mensaje que quieras poner. Si guardamos cambios y volvemos a ejecutar el programa, fíjate cómo me está diciendo ya que no se permiten edades negativas. Le estamos pasando menos 15. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se cumple la condición, se lanza la excepción y aquí pues el programa ya cae, ¿no?
aquí tenemos el mensaje, no se permiten edades negativas. Si nosotros introducimos una edad positiva, voy a cambiar el menos 15 por un 15 positivo, guardamos cambios y volvemos a ejecutar, pues en este caso el programa funciona sin novedad alguna, eres muy joven. Bueno, pues aquí tenéis un lanzamiento de excepción. Como digo, puedes cambiar la naturaleza de la excepción, es decir, en vez de type error podemos utilizar el zero division error. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa nuevamente, funciona porque la edad es correcta, pero en el momento en que introduzcamos una edad negativa, si volvemos a ejecutar el programa, pues fíjate cómo nos lanza la excepción que hemos especificado y el mensaje personalizado. No se permiten edades negativas. Hay que tener en cuenta que este programa, por llamarlo de alguna forma, porque no llega a ser casi ni programa, ¿no? Tiene muy pocas líneas de código. Es decir, a continuación de la línea que imprime la edad no hay nada. Pero si hubiese más líneas de código a continuación de print evalúa edad, esas líneas de código no se ejecutarían. ¿Por qué? Pues porque hemos provocado el lanzamiento de una excepción, pero esa excepción no se captura o controla con un bloque try step como vimos en vídeos anteriores, ¿no? Si en vez de especificar en la instrucción raise uno de los errores que están contemplados por la biblioteca de Python, como los dos que acabo de utilizar, type error o zero division error, pues si utilizas otra cosa, como por ejemplo mi propio error, pues esto nos va a dar un doble error, ¿no? Es decir, aquí si guardamos cambios y ejecutamos nuestro programa, pues por un lado no hace cálculo ninguno, no evalúa nada, y por otro lado lanza la excepción o intenta lanzar la excepción, pero fíjate aquí lo que me dice que este nombre de excepción no está definido. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que veremos más adelante que todo en Python son objetos o clases, y esta clase pues no está definida. Sí que está definida las clases anteriores, type error, zero division error, están definidas en la biblioteca de Python, pero esta clase no, porque me la acabo de inventar. Lo que sí se puede hacer, y esto es lo que vamos a ver más adelante, es crear una clase con el nombre que desees, por ejemplo, mi propio error, class mi propio error, y programar dentro de esa clase el código que tú necesites o que tú quieras para que a la hora de lanzar una excepción propia de ese tipo, pues tu programa haga algo muy concreto al lanzar esa excepción. Pero como digo, eso lo tenemos que ver más adelante. De momento vamos a poner otro ejemplo donde vamos a lanzar una excepción a propósito, intencionadamente, pero también la vamos a capturar. Vamos a crear un programa que sea capaz de averiguar la raíz cuadrada de un valor numérico. Me imagino que sabréis que no se puede hallar la raíz cuadrada de un número negativo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 144 positivo, pues es 12, pero si intentamos calcular la raíz cuadrada de menos 144, pues esto da un error. No es posible hacer ese cálculo. Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué habría que hacer? Voy a utilizar este mismo archivo. Vamos a crear una función que sea capaz de realizar este cálculo. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es un concepto nuevo que profundizaré en él más adelante en el curso, es importar la clase math para poder utilizarla en nuestro programa. Para poder averiguar o hallar la raíz cuadrada de un número, necesito utilizar la clase math y uno de sus métodos o funciones, que es concretamente sqrt. Bueno, pues para que un programa en Python pueda utilizar esta clase, primero hay que importarla. No os preocupéis demasiado por esto, porque como digo, cuando veamos la programación orientada a objetos, lo explicaré detenidamente. A continuación vamos a crear una función a la cual vamos a denominar, por ejemplo, calcula raíz, y va a recibir pues un parámetro al cual pues vamos a llamar num1. Y aquí pues mirar, le vamos a decir que si ese parámetro num1 es menor que 0, lance una excepción, es decir, raise. Vamos a escoger un tipo, como por ejemplo value error, aunque podríamos escoger cualquier otro, en este programa en concreto, y vamos a decirle que el número no puede ser negativo. El número no puede ser negativo. Bien. Y en caso contrario, en caso de que no sea menor que 0, pues que nos realice el cálculo. Entonces aquí vamos a decirle return math.sqrt del parámetro que le hemos pasado a este método. Y aquí terminaría nuestra función. Bien, a continuación vamos a pedirle al usuario que introduzca un valor numérico por teclado, ¿no? Pues por utilizar algunas cosas que hemos visto ya, entonces vamos a llamar a esta variable que acabo de crear, op1, ahí se almacenará
el valor numérico introducido por el usuario y vamos a hacer un casting, porque tenemos que pasarlo a entero. Luego entonces int de input, esto lo hemos visto ya anteriormente en el curso, de introduce un número. Bueno, ahí está. Y vamos aquí a crear un poquito de espacio. Una vez que hemos introducido el valor numérico, vamos a imprimir lo que nos devuelve esa función. Es decir, calcula raíz pasándole por parámetro OP1, que es donde hemos almacenado el valor. Y aquí vamos a escribir una instrucción más para ver si el flujo de ejecución del programa llega hasta esa última línea o no llega. Por ejemplo, programa terminado, por poner algo, ¿no? Bien, guardamos cambios, ejecutamos el programa. Si yo le introduzco 144 positivo, todo funciona. Es decir, me devuelve la raíz cuadrada de 144 y el flujo de ejecución del programa, como podéis comprobar, llega a la última línea porque imprime programa terminado. Ahora bien, ¿qué ocurre si volvemos a ejecutar el programa y le introducimos un valor negativo, como por ejemplo menos 144? Bueno, pues lo que ocurre es que se lanza la excepción que hemos provocado con el mensaje personalizado que hemos especificado, que el número no puede ser negativo, y el flujo de ejecución no llega a la última línea, no nos imprime programa terminado, evidentemente porque ha saltado una excepción. En este caso, estamos obligados a capturar la excepción que nosotros mismos hemos provocado. Si nos fijamos un segundo en los mensajes de error, nos están diciendo las líneas que han provocado estos errores, ¿no? Por un lado, pues me está diciendo que el error está ocurriendo en la línea 14, ¿no? Concretamente en el print. Y luego me está diciendo también que en la línea 6 es donde ha sido lanzada la excepción. Bueno, pues con esta información yo puedo ir a mi programa, ver dónde está la línea 14, que es la que hace saltar la excepción, y como ya hemos visto anteriormente en el curso, pues podemos controlar esta excepción, es decir, con un bloque try except. Es decir, vamos a decirle try, intenta imprimir lo que nos devuelve esa función, y en caso de que no lo consigas, except, aquí pues tenemos que capturar el mismo tipo de excepción que hemos lanzado. Si hemos lanzado un value error, pues aquí tenemos que capturarlo también, ¿no? Entonces, except value error. Y aquí pues podemos hacer algo que también es novedoso. Podemos darle un nombre o un alias a ese error. Por ejemplo, yo lo voy a llamar error de número negativo. Es un poco largo el nombre, pero para que veáis claramente que podemos especificar el que queramos. Y aquí le decimos finalmente que nos imprima pues ese nombre de error. ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Pues gracias a que hemos capturado la excepción, si le pasamos un número positivo todo funciona correcto, es decir, el programa llega al return, nos devuelve el número y leerá la última línea, y ahora como hemos capturado el error, en caso de número negativo, pues saltará la excepción, print, nos imprime ese error pues corresponde concretamente a el número no puede ser negativo, y el programa continuará su ejecución hacia abajo, con lo cual la última línea la imprime. Guardamos cambios, ejecutamos, vamos a introducir primero un número correcto, vemos que todo funciona perfectamente, y ahora lo que hacemos es volver a ejecutar e introducir un número negativo. Y ahora pues fíjate cómo efectivamente el número no puede ser negativo y continúa la ejecución del programa hacia adelante. Es muy útil para el usuario ver un mensaje muy descriptivo de qué error ha ocurrido. Esto nos lo permite el RAISE. Y veremos más adelante en este curso, cuando hagamos cosas más complejas, como esto, pues a la hora de trabajar con programación orientada a objetos, clases, herencias, etcétera, adquiere verdadera utilidad. Muchas veces los alumnos que comienzan a programar se preguntan cuál es la verdadera utilidad de poder lanzar nuestras propias excepciones, capturarlas, etcétera, si un programa correctamente escrito no debería de provocar ningún error. Bueno, esto no es así del todo, ¿no? Veremos más adelante que, por ejemplo, cuando intentemos conectar con una base de datos, pues hay veces que la base de datos no está operativa, no está disponible, la han borrado, ¿no? Y ocurre una excepción. Y es donde todo esto que estamos viendo adquiere importancia. Son circunstancias que escapan al control del programa.